Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Lamos y el tema de hoy es algoritmos versus rectas. Ajá. De todas formas, les voy a hablar sobre lo que es algoritmo. Es una secuencia de pasos infinitos que resuelve cualquier problema que hay en el mundo o de la vida real. Ajá. Y por ello conlleva un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer cualquier cálculo o método matemático para hallar la solución. Y mientras que las rectas es una sucesión infinita de puntos o nodos situados en una misma dirección o dimensión de una línea recta. Ahora les voy a hablar sobre las características del algoritmo. Entre ellas están precisos. Son objetivos que permiten alcanzar el éxito o la perfección del algoritmo para hallar la solución. Ajá. Y ordenadas presentan una secuencia clara y precisa para la solución. Finitas contienen determinado, un número determinado de pasos. Ajá. Concretas. Ofrece una solución para la situación o problemas planteados. Definido. El, el mismo algoritmo debe, el mismo algoritmo debe dar el mismo resultado para para hallar la entrada o al recibir la entrada. Ahora bien, están las características de la recta. Su dirección debe ser horizontal, vertical e inclinada. Son infinitas e ilimitados. Por lo tanto, debe tener una flecha en ambos lados que indican su longitud. Ajá. Ahora les voy a hablar sobre las reglas del algoritmo. En estas reglas del algoritmo están análisis previa del problema, definición de requerimientos, identificación de los módulos y por último realización de los ángulos. Pero empezamos primero con análisis previa del problema. Se debe tener un análisis del funcionamiento del problema antes que se realice el algoritmo o cualquier algoritmo. Definición de requerimiento. Lo que requiere el mundo o las personas es una solución para el problema. O sea, si yo creo, si por ejemplo en un algoritmo creo, por decir que estas dos variables o dos números sumen o resten o multipliquen, y también podría ser una matriz o un reporte, etcétera. Ahora, identificación de módulos. Es tan importante porque requiere una simplificación que identifica correctamente al realizar los algoritmos. Realización de los algoritmos. El algoritmo se deberá cumplir sus pasos o características que indican que indica la implementación de la programación por una computadora. Lo siguiente es reglas de la recta. En esta regla de la recta se encuentra ubicadas, por decir, en el diagrama de flujo. Primero está inicio, condición. En debajo de las condiciones están verdadero y falso, sí o no. Ajá.
y en el centro se encuentra, y muy debajo se encuentra el proceso, y por último está el fin. Ajá. Entre ese compuesto se representa el diagrama, como dije anteriormente, en el inicio, ahí donde cuando uno comienza a programar. Y en esta programación existen condiciones, por decir verdadero y falso, de que si, si en algún comando o en una línea de programación vas a, por decir, este, a crear un sistema de error de ortografía, de que me dé verdadero de que si tengo una mala caligrafía, digo ortografía, y falso de que si me falta un acento o escribí mal, el mismo programa me detecta de que es falso, de que representa un error de ortografía. Y el proceso, ahí es donde uno implementa o uno desarrolla ese propio sistema por medio de código o algoritmo. Y por último está el fin, que ahí termina el programa, ese mismo programa que tú has creado. Adaptamos está lo siguiente: las variables de algoritmo. En estas variables de algoritmo se encuentran dos grupos o dos elementos. Uno que es el contenido y el otro que es uso. En el contenido están las numéricas, las lógicas y las alfanuméricas. Primero vamos a empezar con la variable numérica. La variable numérica son aquellas que almacenan valores numéricos con signo positivo y signo negativo. Las lógicas son aquellas que solo pueden tener dos valores, o sea, verdadero y falso para el resultado final. Y mientras que las variables alfanuméricas están formadas por caracteres de letras, números y etcétera. Ahora vamos en uso. El uso están las variables de trabajo, contadores y acumuladores. En primera vamos con la variable de trabajo. Las variables de trabajo son variables que reciben el resultado de una operación matemática completa. Y la variable contable son utilizadas para obtener o alcanzar el control del número en el algoritmo. Ajá. Y por último está la variable acumuladora. La variable la variable acumuladores sirve para llevar a cabo o llevar la suma acumulativa de una serie de números o valores. Ahora bien, nos encontramos las variables de rectas. En esta pirámide se encuentran las coordenadas, números y pendientes e intersección. Ahora continuamos con los tipos de datos de algoritmos. En estos tipos de datos están las simples, y dentro de las simples están los datos numéricos, los datos lógicos
y los alfanuméricos. Primero voy a hablar sobre los numéricos. Los datos numéricos permiten presentar valores escalares de forma numérica. Esto incluye a los números enteros, reales y, y también representa operaciones aritméticas. Ajá. Datos lógicos son aquellos valores que representan valores de cierto o falsos, ya que son como resultado entre otros datos numéricos. Datos alfanuméricos es una secuencia de caracteres que representan valores matemáticos en operaciones aritméticas, o de matemática también. Y se resuelve, o bueno, se deduce de forma descriptiva. Ajá, ahora están los siguientes. Los tipos de datos de rectas. eh, los distintos tipos de rectas en el sistema son utilizados para distinguir su posición en el espacio del plano, dividido por 4 regiones o 4 cuadrantes, que en el primer cuadrante está el cuadrante anterior superior y el segundo cuadrante es el cuadrante de, de la posterior superior y el tercer cuadrante es la posterior inferior y el cuarto cuadrante es la anterior inferior. Entre ellas, entre ellas crean entre ellas están ese plano, en ese espacio dividido. Y por ellas, en ese plano se puede realizar tipo de rectas, o sea, horizontal, vertical, paralela o puede ser curva, de cualquier figura geométrica. Ajá, ahora presentamos el uso de objetos de algoritmo versus rectas. En ese uso de objetos se trata de darle uso al programa, a la programación. Por ello es que se usa para beneficio de la vida real, por si un ingeniero en sistema o de computación o de informática realiza cualquier método, evento o atributo que conlleve a ese objeto, relacionándolo con parámetros o atributos que dije anteriormente, es que le permite a ese programa realizar unas aplicaciones que permita realizar cualquier cosa. Y entonces, antes de eso, para eso está un diagrama de flujo que permite planear o realizar como un tipo de mapa de lo que puedes hacer de ese programa. Por decir, en el rombo, rombo no, el círculo que es el inicio, el rombo que es el proceso y los cuadritos, por decir las variables de ese objeto y por ello representa algunas rectas, por decir las lineales que van en una dirección, o sea, abajo, abajo, pero también puedes ir recta, horizontal. Y por ello se crea el diagrama de flujo. Ahora bien, les voy a hablar sobre el método de consulta de algoritmo y rectas. En este método de consulta son aquellas funciones que nos permite este, realizar el objeto y que nos rinda ese mismo programa o ese mismo objeto
para algún tipo de servicio durante el transcurso de ese programa, la cual determina en un la cual determina en un periodo de tiempo. O sea, si por ejemplo en esta versión nueva, si por ejemplo si usas una versión vieja de algún programa de algún mercado, o sea, de la base de datos y eso, en algunos años en adelante se puede mejorar. O sea, si es en esa programación del mercado, o sea, la factura, que, que mejore la calidad de base de datos, que calcule mejor la cantidad de productos y ventas, y mejorando el escáner de ese mismo producto, y y que en la factura y que se mejore la factura. Digo yo, un ejemplo que de lo que uno puede hacer y uno puede mejorar para obtener la mejor calidad de vida. Ajá. Y para finalizar tenemos este último punto, que es parámetros y semántica de algoritmo versus rectas. En algoritmos se establece en un objetivo, la cual es obtener notables resultados para resolver cualquier problema en la vida cotidiana o en la vida real. Y mientras que las rectas representan direcciones que conlleva un orden en el diagrama del flujo, o en el plano, o en el paso en el plano. Y muchas gracias por su atención.